Buenas noches. Eh, hoy quería responder a un pedido que me hizo uno de los chicos que si podía contar alguna historia de despostadores. Bueno, yo quiero contarle que a mí en De Anfunes me crió mi abuela Nachi con mi tía Olga mientras mi mamá trabajaba en Buenos Aires y venía cada 15 días los fines de semana, así que yo era terrible poderudo junto con mi hermano Bebi, pero yo era más poderudo todavía porque era recontra requete mal criado. No que fuera caprichoso ni malo, pero era muy mal criado, muy mal criado. Y era Mi abuela decía que mi hermano Adrián, mi hermano Baby, era muy guapo y que yo era un santito. Lo que quería decir era que mi hermano era muy guapo, que siempre quería hacer cosas y que yo era un vago que estaba todo el día, porque literal salía en todas las fotos abriendo la boca y era muy tranquilo. Cuando hubo un tiempo que mi papi y mi mami estuvieron separados, después volvieron a estar juntos y después pasó el tiempo y yo me fui de Anfunes a vivir con mis padres a Buenos Aires. Y ahí empecé a conocer de carnicería, empecé a crecer, yo siempre mi pasión era el karate, así que yo estudiaba y practicaba karate. Estaba excluido prácticamente de la carnicería porque nadie me obligaba a trabajar, yo no me faltaba nada, no éramos millonarios, pero no me faltaba nada y nadie me pedía que trabaje porque decían de que yo estaba para ser karateca, no carnicero. Bueno, con el paso del tiempo viéndolo trabajar a papá y viendo el respeto que los demás carniceros en Buenos Aires le tenían, porque decían, tu papá es José el de la heladera de goma, porque le traían en una heladera que tenía capacidad para 6 medias res, se le traían 12 y 13 y el tipo las ordenaba, parecía esos juegos donde se ordenan bloque por bloque. Bueno, así hacía él la carne para que a toda le dé frío y para que toda entre en la cámara. Eh, los porteños son muy arrogantes en su forma de hablar y los carniceros y los despostadores peor y pero me decían siempre, es bueno tu papá, nene, es bueno, prestale atención que tu papá es bueno, es buen carniza en serio. Y yo pensaba que mi papá era el mejor del mundo, aún lo pienso hoy. Pero cuando él me hablaba de estrictamente el tema del desposte, decía que él no era tan bueno. Yo decía, ¿cómo puede ser si él saca el hueso de la bola del lomo pelado, el hueso de la cadera pelado, el hueso de la paleta inmaculado, sin una gotita de grasa, nada? ¿Cómo puede ser que haya mejores? Y, y él me contaba que cuando era joven estuvo de charqueador y de ayudante de despostador en un frigorífico en Zárate y ahí conoció una cuadrilla de despostadores grande que eran muy buenos, que eran muy, pero muy, muy buenos y decían que había un tal Zorro Méndez que era increíble, increíble. Dice que estaban el común de los despostadores, ponele que hacían 26 mediarreses por turno o por momento de la despostada por turno, ponele. Y había estaban los buenos que hacían 28, 29 mediarreses, que eran excelentes. Bueno, él hacía 32, 33, 34. Pero además, no solo que era mucho más rápido que todos los demás, sino que era mucho más prolijo. Tenía un delantal que era diferente de todos, que era como trenzado a los costados. Y era el único de toda esa cuadrilla de despostadores que no tomaba. Porque cuando hacían lo que nosotros acá en Canadá o en Argentina se llamaba ir a tomar el mate cocido, o acá en Canadá le dicen el break, pero que es cuando cortan para descansar o para ir al baño,
los despostadores desayunaban con vino. Eran muy ásperos, muy buenos, muy buenos, pero muy ásperos. Allá, según me contaba papá, todo el desposte era arriba de las mesas y se iba contando lo que uno despostaba. Cuando hacía un delantero, lo que ponía era el candelero, era una parte del cogote que era el huesito donde encastra la cabeza, entre el cogote y la cabeza. Eso se llama candelero. Y cuando hacían el delantero, lo que sacaba el despostador era el huesito de la chiquizuela o de la rótula. Entonces, él, una vez que lo despostaba, lo tiraba ahí y así se contaban los cuartos traseros y los delanteros que hacían los despostadores. El hombre era muy, pero muy excelente. Era excelente. Lo reconocía el que sabía y el que no sabía también se daba cuenta que era un tipo distinto. Pero había una tragedia detrás de esa abstinencia que él tenía. En algún momento de su vida, él también había tomado. Y los despostadores generalmente son gente brava. Mi papá dice que son lo más parecido a los boxeadores, porque no dan ni piden tregua. Van y van y van y van, y cuando ven sangre parece que se enceguecen. Y dice que él trabajaba en una cuadrilla donde los cuñados trabajaban con él. Y los cuñados, uno era mejor que otro. Si bien él marcaba diferencia, había uno que era tan bueno como él, de sus cuñados. Y algunas lenguas dicen que quizá hasta mejor que él. Bueno, como siempre, en las despostadas, uno se charla, se dice, se dicen cosas, se torean a ver quién es mejor que él, y hubo una discusión. Y salieron a relucir los cuchillos. Y dicen que el Zorro Méndez, en defensa propia, le quitó la vida a su cuñado. Y si bien quedó absuelto por la ley, porque los testigos dijeron de que su cuñado fue a buscarlo con intención de hacerle daño y él se defendió, los otros hermanos, los otros cuñados de él, cuando se tomaban, hablaban y decían, en ese estado de embriaguez, que querían tomar venganza. Pasaron muchos años y conocí a un despostador que era amigo de un carnicero muy famoso del Cruce Castelar, el negro Marciano, Enrique Marciano, y su hermano, el zurdo Marciano, que eran unos despostadores impresionantes, de los mejores de Moreno. Y yo conocí a Salomón y él me dijo que los conocía. Y le digo, viejo, ¿quién es el mejor despostador que vos viste? Y bueno, me dijo, bueno, vos sos de Moreno. En Moreno había dos que eran muy buenos. El Pato Vica, que era el negro Marciano, que siempre hacía pesas, y el zurdo, que era más rápido todavía. Era una bestia el zurdo. Pero el mejor que vi en mi vida fue fue el Zorro Méndez. Y yo crecí con esas historias. Historias de filos, de chairas, de desposte, de tragedia, de alcohol. Eso es lo que tengo para contarles hoy. Espero que les haya gustado. Dios los bendiga.